Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Y hoy vamos a concluir este capítulo de Marcos. A todos los que ya han estado anteriormente en la iglesia saben que nosotros estamos predicando todo el libro de Marcos, versículo a versículo, ¿verdad? Y ya vamos por más de la mitad del libro de Marcos. Estamos en el capítulo 9 y hoy veremos dos versículos, nada más. El versículo 49 y el 50. Marcos capítulo 9, versículo 49 y 50. Y yo le he puesto a esta predicación como título, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Hermanos, el Señor nos llama a presentarnos como sacrificios vivos delante de Él. Si usted lee Romanos capítulo 12, versículo 1, usted verá que ahí dice que nosotros, Pablo nos está rogando, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, este sacrificio debe ser santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Esto es lo que usted y yo debemos hacer, mi hermano querido. Sacrificios vivos, que sean agradables a Dios en todo lo que nosotros somos. Piense por un momento en que su vida entera, no una parte de ella, sino su vida entera es un sacrificio que usted entrega a Dios. No es una parte, no es en algunas actividades de su vida, sino en todas y cada una de las cosas que realizamos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Tú y yo somos sacrificio vivo. Si tú estás aquí y eres un cristiano, pues ese es tu llamado, ese es mi llamado, a ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es nuestro culto racional. Ahora, la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso significa que cuando tú estés hablando, no solamente en la iglesia, afuera de la iglesia, en su casa, en su trabajo, con los amigos, en la calle, usted debe hablar pensando que lo que esté diciendo sea para la gloria de Dios. No solamente lo que habla, sino lo que hace. Por donde usted camina, por donde usted va, lo que va a hacer, eso debe ser ofrecido como un sacrificio a Dios. Más que ofrecido, es su sacrificio a Dios. Entonces, es de pensar, si nosotros estamos llamados a hacer sacrificios vivos delante de Dios, ¿qué estoy ofreciendo a Dios? Por ejemplo, está la área del matrimonio. Siempre vamos a hablar del matrimonio y la familia. ¿Por qué? Bueno, porque es importante. Es tu papel, y ahora individual, tanto hijo, esposa, esposo. Es tu papel en el hogar el que Dios ha determinado para que usted sea ese sacrificio vivo delante de Dios. En su trabajo, ¿cómo se ofrece usted a Dios en su trabajo? ¿Sacrificio vivo o simplemente un sacrificio que no es tan vivo? Está medio muerto, no es tan puro, está contaminado. Cuando está manejando sus finanzas, cuando tiene su dinero, cuando usted recibe el pago, ¿qué está haciendo con él? ¿Está ofreciendo a Dios sacrificio vivo? Ojo, no estoy hablando de ofrenda traída a la iglesia. Estoy hablando de que usted es mayordomo de todo lo que Dios le da. ¿Cómo invierte su dinero? ¿Lo hace pensando en que esto traerá gloria a Dios? Porque toda área de nuestra vida es un sacrificio vivo ante Dios. Aunque eso no quiere decir que yo tengo que traerlo al alfolí. No. Pero lo que usted hace, ¿qué compra? ¿Qué no compra? ¿Cómo lo invierte? ¿Cómo lo malgasta? ¿O cómo lo gasta, mejor dicho? Bueno, esas son áreas de nuestra vida que deben ser ofrecidas a Dios como un sacrificio vivo, que sea agradable a Dios. Así que el Señor nos prepara, nos tiene que preparar para ser esos sacrificios vivos, que seamos agradables a Dios. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos malos. Y tú y yo no somos los
mejores administradores del tiempo, de los recursos, de la familia que nos ha dado. Y entonces Dios va a tener que prepararnos para hacer eso que Él demanda que seamos. En otras palabras, Él nos va a preparar para hacer sacrificios vivos. Eso es lo que vamos a ver en los pasajes a continuación. Y ese es el primer punto. Dios nos tiene que preparar para hacer sacrificio vivo. Hermanos, y Él lo hace a través de las pruebas. Yo voy a leer el pasaje que vamos a estar estudiando. Son 2 versículos, pero déjenme decirles que estos 2 versículos me hicieron trabajar más que todos los pasajes que he trabajado en cuanto a los capítulos que hemos visto de Marcos. Esto me ha hecho rascar la cabeza, porque son muy difíciles. Pero miren lo que dice Marcos 9, 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Lo que estos pasajes dicen, yo voy a tratar de explicarlos, hermanos. Pero yo quiero decirles que hay muchas personas que han entrado en estos pasajes y han dicho tantas cosas. Sin embargo, en este humilde servidor estuvo a investigar y escudriñar las Escrituras para entender qué es lo que quiere decir. Y yo espero que eso que el Señor quiere decirles en esta mañana, usted pueda entenderlo. Yo voy a ir lo más pausado posible, pero yo quiero que usted preste atención, porque esto tiene que ver con su vida. Recuerde, usted está llamado a hacer sacrificio vivo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo me prepara el Señor para hacer un sacrificio vivo que sea agradable delante de Él? Bueno, lo hace a través de las pruebas que enfrentamos en esta vida. Parte de la preparación que tú y yo debemos enfrentar es estar dispuesto. Es más, sacar de nosotros el orgullo. Pensar en otros antes que en nosotros mismos. Dejar la envidia. Realmente debemos buscar sosegadamente, enfáticamente ser santo, con decisión, ser santos. Y ahora aquí sí voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito de lo que el pasaje y la interpretación del pasaje me llevó a hacer. Cuando yo estaba tratando de explicar este pasaje, buscando la explicación porque realmente es confuso, yo pude encontrar por lo menos a más de 12 personas, y estamos hablando de personas que son serias en la palabra, no estoy hablando de cualquier persona, no, serias en la palabra, estudiosas, inclusive comentaristas, que cuando entraron en este pasaje, escuché o leí cosas como esta. Este pasaje, estos 2 versículos, son los más difíciles del libro de Marcos, los más difíciles de explicar. Otros decían, no, son los más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Y cuando yo estaba estudiando y veía esto y leía esto, Dios mío, ¿para dónde me estoy metiendo? Yo debí saltar estos 2 pasajes. Yo debí decir simplemente, nos vamos al capítulo 9, a 10. Pero el Señor tenía algo que decir a través de estos pasajes. Y yo no soy, ¿verdad?, el cocinero, yo soy el mesonero. Y el mesonero solamente sirve lo que Dios ha puesto. Y tocaban esos 2 versículos de tal manera que yo voy a servir lo que Dios me ha dado. Hermanos, esto es interesante porque algunos comentaristas han dicho pues, que son difíciles de entender en todo el Nuevo Testamento, pero la Biblia, mis hermanos, hay una doctrina bíblica que se llama la perspicuidad de la Biblia. Perspicuidad de la Biblia. Esa frase, perspicuidad, lo que significa es claridad. Cuando usted vaya a estudiar sobre lo que es las Escrituras, la Biblia como tal, usted va a encontrar en estudios serios que la Biblia es perspicua. ¿Qué significa? Que es clara, que es entendible, que toda la Biblia es entendible. Sin embargo, la palabra perspicua no significa que no hay situaciones o hay versículos que son difíciles de explicar. Se pueden explicar, pero que son difíciles, ¿ok?
Y esto es como lo que planteaba Pedro cuando estaba hablando de los escritos de Pablo. Pedro, en 2 de Pedro 3:15 y 16, él está hablando de los escritos que Pablo hacía. Y ahí él dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, está hablando de la salvación, dice, sí, mira, la salvación que en el Señor es paciente, Él va caminando poco a poco. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas, en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que Pedro está diciendo, el apóstol Pedro, el que está siendo inspirado por Dios, él está diciendo, hay cosas difíciles. Y Pablo habla mucho de la salvación en todas sus cartas, cómo se llevó a cabo y cómo se dio. Y nosotros estamos estudiando Efesios, que nos habla de esa salvación y cómo se llegó, cómo Dios nos pudo salvar. Sin embargo, Pedro dice, hay cosas difíciles. Pablo tiene tanto conocimiento que al momento de expresarla hay cosas difíciles de entender. Ahora, él no está diciendo que sean imposibles de entender, simplemente que son difíciles. Lo que se necesita entonces para entender lo que está diciendo la Escritura en un pasaje difícil es, número uno, trabajo arduo. Es decir, vale. Métete a investigar, busca qué dice en el griego, qué dice en el hebreo, ve la historia, mira el contexto, entra en el pasaje, ve lo que dice en otros pasajes para poder entender lo que está diciendo. Y no decir una cosa que no esté de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero la otra cosa que digo yo es la más importante, porque Él es nuestro maestro, es ir en oración buscando que el Espíritu Santo nos ayude, en otras palabras nos ilumine para poder entender lo que estamos estudiando. Esto pues fue mi trabajo, buscar y depender del Espíritu Santo. En el versículo que el primer versículo dice, porque todos serán salados con fuego. Y lo primero que usted debe entender que cuando vaya a entrar un pasaje es en qué contexto él está hablando. Es decir, cuál es la situación alrededor de lo que se dijo. Bueno, si ustedes recuerdan, los discípulos vienen caminando con el Señor de un retiro espiritual y Él viene caminando para mostrarles, o más bien en esa intimidad con ellos, para enseñarles ciertas lecciones que ellos debían poner en práctica cuando Él ya no estuviera. Una de las lecciones que tenían que poner en práctica era el hecho de que tenían que recordar que Él se iba de este mundo, pero que iba a sufrir en la cruz, que Él iba a ir por la cruz, a través de la cruz para obtener la gloria. Los discípulos constantemente rechazaban esta idea, hasta que llegaron a un lugar, a una casa, donde se sentaron y el Señor empieza a enseñarles. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas que ellos venían en el camino discutiendo era quién iba a ser el primero. No, yo voy a ser el primero, y yo voy a ser el primero. No, yo soy el mayor. ¿Quién es el mayor de todos? Y el Señor, en medio del orgullo que tienen ellos y queriendo tener posiciones, se sienta frente a ellos y empieza a enseñarles. ¿Y cómo empieza a enseñarles? Les dice, en otras palabras, ¿sabe? Ustedes deben dejar el orgullo. ¿Cómo? Deben servir a todos los demás. ¿Quieren ser el primero? Bien, sean el primero. ¿Pero cómo lo van a hacer? Sirviendo a todos los demás. No buscando ser servidos, sino sirviendo a los demás. Pero también les enseña que ellos debían dejar la envidia, que otros también podían llevar la palabra de Dios y ellos no estaban autorizados para ir en contra de aquellos que estaban con el Señor, sino más bien debían de dejar la envidia y pensar que Dios es el que está haciendo la obra por medio de ellos, pero por medio de otros también. El Señor les está enseñando más adelante a que cuidado con sus pequeños, cuidado con hacer tropezar a alguno de esos pequeños, porque es delicado delante de Dios. Y entonces les dice, más bien ustedes lo que deben hacer es buscar la santidad, apartarse del mal. Córtese usted una mano, un pie, un ojo, sáquese el ojo, si eso es ocasión de caer. En otras palabras, busca la santidad, cuidado con el pecado, lucha con el pecado. Ahora, piensa en eso, todos están atentos, todos están ahí sentados viendo al Señor, y eso es como que el Señor les dijera, hay un camino
que es el camino del discipulado o de mis discípulos. ¿Cuál es el camino que yo le estoy planteando? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz, sigan caminando a través de lo que yo he caminado sin orgullo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Caminen por aquí, porque hay otro camino. El camino, ¿verdad?, del orgullo, de la envidia, el yo primero, el de darle placer a nuestros pecados y vivir en ellos. Y el Señor les dice, pues aquí está un camino y aquí está el otro. Y si ustedes recuerdan, delante de Él estaban 12. Y uno de ellos escogió el camino de la envidia, del orgullo, el camino de libertad al pecado. Y ese fue Judas. Pero los otros sí escogieron el camino del Señor. Lo que en este pasaje parece que el Señor nos esté diciendo es que algunos irán al infierno literal. El que no se apaga, recuerden, leímos el pasaje anterior o predicamos el pasaje anterior que decía pues que los que andan disfrutando en el pecado pues simplemente irán al fuego que nunca se apaga, y ese es un fuego literal. Sin embargo, hay un fuego que no es literal y es metafórico, y es el fuego que habla Jesús en este pasaje, porque todos serán salados con fuego. Algunos irán al infierno siendo quemados, pero otros pasarán por el fuego para ser purificados, para que sean ofrendas puras, ofrendas agradables a Dios. Como le dije anteriormente, el pasaje dice que unos iban a seguir una ruta y otros seguirían otras. Unos serían lanzados al lago de fuego, pero otros serían lanzados, o más bien pasarían a través del fuego, para que esas pruebas que ellos enfrentarían, simplemente lo que iban a hacer era purificarlos y llevarlos a la estatura de un varón perfecto. En otras palabras, aquí está un grupo, ¿verdad? Este grupo que no quiere rendirse a Cristo, que no quiere nada con Él. El pasaje que leímos la semana pasada dice, el versículo 44, por ejemplo, dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él está siendo enfático en que unos pasarán por un fuego que nunca se apagará. Sin embargo, en el versículo 48, él está hablando de otra cosa. Recuerden, él está hablando en un solo día esto. Y él está hablando de un tema y con el otro tema va con otro tema. Él está ahí sentado junto a ellos. Él lo habló en un solo día. Nosotros tenemos que tener más tiempo para explicar, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, él cambia el punto y no está hablando ahora de un fuego literal, sino de un fuego metafórico. Un fuego que lo que busca es purificar y no destruir. En otras palabras, él quiere que los discípulos, siendo discípulos usted y yo también, entendamos que necesitamos experimentar el fuego de la prueba, porque eso nos preparará, nos purificará para que seamos hechos a la imagen de la estatura de Cristo, porque todos serán salados con fuego. Aunque todos somos salvos, aunque ya tú seas salvo, yo sea salvo, tú y yo vamos a enfrentar pruebas en esta vida. El cristiano no vive una vida color de rosa. Hermanos, es mentira eso que han dicho por allí, de que cuando tú eres cristiano, ahora tus problemas se acabaron. Pues eso no dice la Biblia. Realmente los problemas, ahora tú empiezas a vivir problemas grandes, bastante problemas. Pero esos problemas no son los mismos vividos en Cristo que sin Cristo. Sin Cristo te llevan a la perdición, con Cristo te llevan a la purificación, a la imagen de su Hijo. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9 dice, pasaje largo, pero es necesario. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, somos salvos, pero todavía no se ha manifestado. ¿Cuándo será manifiesta? En el tiempo postrero, es decir, en el último minuto, en los últimos tiempos. Todavía, esto es lo que llaman en teología sí, pero no. Tú eres salvo, pero todavía no. Tú eres salvo, pero todavía estás en este cuerpo, de tal manera que tú necesitas ser purificado. Sigue diciendo el pasaje, en lo cual vosotros os alegráis. Claro que nos alegramos, somos salvos. El Señor me está diciendo que Él tiene preparada esa herencia incorruptible, inmarcesible, que está segura en Él. Es seguro. No se pierde la salvación, Él la tiene en sus manos. Es segura. Y nosotros nos alegramos en eso. Pero el pasaje sigue diciendo, vosotros os alegráis, aunque ahora hablando en el presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este es el cristiano. Hermano, usted y yo vamos a ser afligidos en una prueba, en diversas pruebas. ¿Para qué? Bueno, dice el pasaje, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, el Señor, una vez que te has salvado, que tú llegas a Él, ya gozas de salvación segura, pero sigues estando en una situación donde tienes que purificarte. Y ahora eres un pedazo de piedra. Ahora el Señor metió su mano en el mundo y sacó una piedra sin forma, pero estás en las manos de Dios. Y el Señor ahora tiene que sentarse en un sillón, poner la piedra en un lugar, tomar la mandarria y el cincel y empezar a esculpir una obra en ti y en mí. Y esa obra que está esculpiendo no es que es suavecita, no, va a doler. ¿Y saben por qué va a doler? Porque el orgullo es parte de nosotros. La envidia es parte de nosotros. Nosotros hemos nacido en pecado. Y ahora el Señor nos está diciendo, tienes que quitarte esto, pero yo te voy a ayudar. Y Él toma el cincel y la mandarria y empieza a esculpir en nosotros la imagen de Cristo. Seguir a Cristo conlleva un sacrificio vivo. Ahora, el pasaje dice, porque todos serán salados con fuego. ¿Cuál era la utilidad de la sal en el Antiguo Testamento? La sal sirve para dar sabor, como hoy, ¿verdad? Un poquito de sal a la comida, comer desabrido. Hay algunos que comen desabrido y es un guaca, la verdad. Pero hay algunos que tienen que comer desabrido. Hay algunos que por salud, pues, no le echan nada, le echan quizás algo o buscan en los aliños ese sabor que, ¿verdad?, de la sal. Le echan limón para buscar sazonar. Sin embargo, la sal da sabor. Da sabor. Eso es su utilidad, pero no solamente esa. Su utilidad también en la antigüedad era para preservar. En la antigüedad no había refrigeración, nevera. No, ¿qué hacían con la carne? Nosotros la metemos en el freezer y ya. Ahí están congeladas, sacamos un poquito, volvemos a meter. Pero en el tiempo bíblico no había refrigeración, no había nevera, no había manera de congelar esa carne o preservar esa carne que se iba a comer. De tal manera que lo que hacían ellos era usar la sal como un preservador de la carne. Rociaban o salaban esa carne y esa carne se mantenía pues pura, se mantenía firme, no se podría tan rápido. Entonces, la sal era para dar gusto, pero también para preservar. Cuando el Señor dice que serán salados, lo que está enseñando es que alguien nos pondrá sal. Tú no lo vas a hacer por ti mismo. Dice, porque todos serán salados. Esa es lo que llaman
en ergot, ¿verdad?, teológico, es un pasivo divino. Es decir, Dios tiene que hacer eso por ti. Tú vas a ser salado por Dios. Tú no puedes salarte a ti mismo, sino que Dios tiene que hacerlo. Es un pasivo divino. Dios tiene que salarte. Por eso es Dios quien prepara el sacrificio. Pero, ¿qué significa ese salarme? ¿Qué significa eso que Dios va a hacer conmigo? ¿Me va a echar sal encima? Bueno, lo que significa es que me va a llevar por medio de las pruebas. Dios, hermano querido, es el diseñador de las pruebas en las cuales tú y yo atravesamos. No es solo que las permite, sino Él es el diseñador de las pruebas. Nosotros creemos que Dios es soberano y soberanamente Él actúa en nosotros. Y un soberano no le pide permiso. No está viendo si le va a hacer lo que va a hacer. No, Él lo hace porque Él sabe lo que va a hacer y todo lo demás pues tiene que someterse al soberano. Bueno, Dios toma sal y Él prepara en nuestro camino esas pruebas que me ayudarán a ser más como Él, a que seamos como ese sacrificio vivo delante de Él. Usando la otra metáfora, ¿verdad? Usa el cincel y el martillo. Ahora, pero no solamente Él usa la sal como símbolo, como una metáfora, pero también dice que seremos salados con fuego. Seremos salados con fuego. Dios hará eso en nosotros. Fuego, pruebas. Eso es el sinónimo de fuego. Si tú eres cristiano, Dios soberanamente ha diseñado cada evento en tu vida para hacer de ti un sacrificio vivo, agradable ante Él. Y usted puede pensar en los eventos de su vida. Algunos de ellos han sido dolorosos. Algunos de ellos han sido terribles. Algunos de ustedes están atravesando ahora mismo por una situación difícil. Yo no lo sé. Pero seguramente o posiblemente en algún momento usted ha de atravesar un momento difícil. Bueno, déjame decirte, mi hermano querido, que si tú eres cristiano, esa prueba difícil en la cual tú estás atravesando, Dios la ha diseñado para que tú atravieses a través de eso. Y usted dirá, hermano, pero eso no parece de Dios, porque es que lo que está pasando es terrible en mi vida. Es tan duro que me duele todavía. Hermano, pero es que ha pasado tantos años y no ha pasado esta prueba. Bueno, en algunos la prueba simplemente dura poco. En otros se alarga por días, meses, años. Simplemente Dios quiere que tú y yo seamos un sacrificio vivo. Así como lo fue Cristo. Cristo fue un sacrificio vivo que fue santo y fue agradable delante de Dios. ¿Recuerdan? Cristo en la cruz del Calvario, Él se estaba ofreciendo a sí mismo, a Dios. Y lo que estaba ofreciendo no era algo medio bueno. No, era bueno en todo sentido. Él era perfecto, sin problema o sin pecado. Él era el sacrificio único que ameritaba morir, porque si no, usted y yo pues estuviéramos cubiertos de pecado. Y fue agradable a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el tercer día después de su sacrificio se levantó de la tumba. Como diciendo, aquí está, fui reconocido por Dios, fue acepto a Dios porque ahora Él me dio una vez más la vida. Y por eso nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo, porque fue un sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional, que fue su culto racional. Pero usted y yo también debemos seguir a Cristo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que nosotros somos seguidores de Cristo y los seguiremos no solamente en la victoria sobre la muerte, pero en los sufrimientos y padecimientos. Él les dice a los discípulos muchas veces, cuando estaban discutiendo, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más grande. Él les dice, mira, ustedes están peleando porque quieren ser el más grande. Unos peleaban porque quiero sentarme a tu derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor les dice, ¿sabe qué? Ciertamente, yo no sé, en mí no está si tú te vas a sentar aquí o tú te vas a sentar aquí. Pero lo que sí está en mí decirles es que de la copa que yo beba, ustedes beberán. Y de esa copa, estaba hablando de la copa que Él tuvo que tomar cuando estaba en el Getsemaní. Esa copa que Él oró 3 veces diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínense el
hombre perfecto en la tierra, el Todopoderoso, diciendo, orando a Dios, pasa de mí esta copa, no la quiero. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él terminó tomando la copa, y la copa representaba la ira de Dios por el pecado que iba a ser derramado sobre él. Pero también representaba las aflicciones y tribulaciones que él iba a padecer. De tal manera que tú y yo vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Hermano, ¿dónde dice la Biblia? Bueno, está en ese pasaje favorito de todos. En ese pasaje que encontramos en la Biblia abierto en las casas, en el Salmo 23. Si usted lee el Salmo 23, usted verá que en el Salmo 23 dice que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Incluso cuando pases por el valle de sombra de muerte. Así que tú y yo debemos ser preparados para el sacrificio, para hacer sacrificios vivos. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿de dónde sacó esa interpretación? Porque esto está como medio raro. Usted empezó diciendo que estaba difícil y ahora me va a decir que ya la tiene. ¿De dónde sacó usted eso? Bueno, yo no la saqué del bolso o un día pensando, ay, ¿será esto, Señor? ¿Será esto, Señor? No, sino que la Biblia responde a la Biblia. Y yo tuve que ir al Antiguo Testamento y buscar qué significaba la sal y para qué se usaba el fuego en la sal y todo lo que representa esto. Y en el Antiguo Testamento, la sal, ¿verdad? Se ve sus usos, tiene muchos usos, pero uno de los ordenados por Dios era para el sacrificio. Levíticos capítulo 2, versículo 13. Y voy a ir mencionando algunos pasajes, usted puede apuntarlo, pero por cosa de tiempo yo voy a ir mencionando y leyendo. Pero Levíticos 2:13 dice de la siguiente manera: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y os haréis, y no haréis que falte jamás de la ofrenda la sal, porque es la ofrenda de la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Lo que Levítico dice es, cuando tú vayas a ofrecer un sacrificio, el cordero que quita el pecado, un sacrificio de paz, toda la ofrenda que tú llevas debe ser sazonada con sal. Y fíjense, significativamente dice, porque esta ofrenda es el pacto de Dios. Y si recuerdan, uno de los usos de la sal es preservar. Así que lo que representaba la sal en el sacrificio era la preservación del pacto de Dios. Que así como la sal preservaba la carne para que no se pudriera, así iba a ser Dios en el pacto. Él iba a cumplir su pacto, su promesa, como lo había dicho. Aquí la sal representa el pacto de Dios que nunca se pudrirá. El pacto que Dios ha hecho se mantendrá firme. Así como la sal conserva la carne para que no se pudra, Dios preservará su pacto con su pueblo. Y fíjense que fue así, porque en el Antiguo Testamento eso estaba como símbolo. Pero luego en el Nuevo Testamento tenemos ahora un nuevo pacto. Y ahora en ese nuevo pacto estamos en Cristo. Cristo ha cumplido toda la ceremonia del Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento, con un nuevo pacto, uno mejor, como dice Hebreos. Pero Segunda de Reyes capítulo 2 nos da otra cosa con respecto al pacto. Con respecto a la sal y al uso de la sal en la carne. Segunda de Reyes 2, del 19 al 21. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. Esto es en el contexto de que Dios había dado una maldición por medio de Josué a la tierra de de Jericó. ¿Se recuerdan? Jericó iba a ser destruida y estaba maldita, no iba a poder ser construida. Y todo lo que estaba allí fue maldito, incluso las aguas. El río que pasaba por ahí se contaminaba, era venenoso. Y entonces, en 2 de Reyes 2:19, Eliseo va a hacer un milagro. Y míralo cómo que hace el milagro. He aquí el lugar en donde está colocada la ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sanaré las aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Ahora en el Antiguo Testamento, aquí en Segunda de Reyes, vemos que la sal tiene un poder
purificador. Ahora purifica el agua. Aquí la sal, pues, va a ser purificadora. Y nosotros necesitamos ser purificados por la sal. No solamente conservados, pero purificados. Pero cuando mezclamos la sal y el fuego, que es lo que hace Cristo aquí, encontramos entonces la aleación perfecta para hacer un sacrificio agradable a Dios. Esdras capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice así: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto. Holocausto es una ofrenda quemada. Eso es holocausto, es una ofrenda quemada. Dice, becerros para el holocausto al Dios del cielo. Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable a Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. En otras palabras, aquí encontramos la sal y el fuego purificando, conservando, para hacer un sacrificio agradable a Dios. La sal era un elemento fundamental en el Antiguo Testamento para el sacrificio y para que ese sacrificio fuese agradable a Dios. Otro pasaje, Ezequiel capítulo 43, versículos del 23 al 24. Dice, cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada, sin defecto, y un cordero, un carnero, sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre él, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Una vez más, la sal y el fuego jugando un papel importante para purificar y para conservar. El fuego y la sal son relacionados en el Antiguo Testamento como símbolos del pacto perpetuo de Dios, que Él mantendría un pueblo no solamente preservado, es decir, Él preservó a su pueblo. Ese pueblo lo mantuvo siempre con Él. Si ustedes pueden pensar en el Antiguo Testamento, cómo Israel pudo ser acabado. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, inclusive en nuestra era, en la Segunda Guerra Mundial, cómo podían ser acabados. En la persecución de la llamada Santa Inquisición, cuando perseguían a los cristianos para acabarlos, pero Dios siempre preservó a un remanente. Cuando la iglesia era perseguida, Dios mantenía su pacto. Ese remanente estaba allí con Dios. Era preservado, pero al mismo tiempo era purificado. Y el punto es que el Señor nos está llamando no solamente a ser conscientes de lo que somos en cuanto a la santidad que debemos llevar, pero también al poder que Él está obrando en nosotros. Eso que Él nos está haciendo, nos lleva por medio de la prueba para hacer de nosotros mejores cristianos, mejores hijos de Él. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos pasajes como el que ya leímos, que también nos hablan del sacrificio que debía presentarse a Dios. Y Romanos 12, 1 y 2 nos dice, pues, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debíamos hacerlo? Con sal. Debíamos presentarnos con sal. ¿Y qué significa eso? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, cuidado, no te contamines, porque tú tienes sal y fuego. Tú no debes contaminarte con este mundo. Tú debes mantenerte como un sacrificio vivo. Esa sal que ha puesto Dios en ti y en mí, la ha puesto para preservarnos, pero también para limpiarnos de las impurezas de este mundo. De tal manera que tú y yo tenemos un trabajo que hacer, mantenernos limpios. Y hasta ahora hemos dicho que el Señor es el que está haciendo la obra. Hay un pasivo divino. Yo soy pasivo y Dios está actuando. Yo no hago nada, pero Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Salándome, pasándome por fuego. Pero además, la sal en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo decir que nosotros somos sal del mundo, o sal de la tierra. ¿Verdad? En Mateo nos dice que nosotros somos sal de la tierra. Nosotros no debemos cambiar, nosotros más bien debemos cambiar el sabor de este mundo. Este mundo está desabrido. Y como está desabrido, necesita sal. Y tú eres la sal. Si tú no le pones sazón a este mundo, ¿está listo?
Se quedará desabrido. ¿Y qué es la sal? ¿Qué es la sal que yo debo aportar a este mundo? Bueno, un evangelio limpio y puro. Ese es el sazón que necesita este mundo. Un evangelio claro en el trabajo. Un evangelio claro en la familia. Un evangelio vivido de tal manera en la sociedad que otros vean, hay algo diferente en esa persona. Nuestras palabras incluso deben ser sazonadas con sal. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Cuidado con estar respondiendo ásperamente o groseramente. Cuidado, hay un conflicto y tú en vez de resolver, en vez de echarle sal, sazonar, buscar que sea agradable lo que se está haciendo, tú le echas picante. Lo pones más difícil. Bueno, el Señor nos dice que nuestras conversaciones deben ser sazonadas con sal. Las pruebas que enfrentamos, mi hermano, son para edificación. Pero hay algunas pruebas que no son de Dios, son las que nosotros nos acarreamos. Tú y yo podemos acarrear problemas para nosotros mismos. Usted puede decir, pero es que esta economía no sirve, hermano, estamos terribles, seguro que es Dios que nos está pasando por ahí. Sí, pero si tú te pones a ver, tú recibes tu sueldo, sea poco, sea mucho, pero ¿qué haces con él? Tú agarraste tu sueldo y te fuiste a la tienda que abrieron no hace mucho y te fuiste a gastar todo tu sueldito allí. Y a los 2 días dices, se me acabó todo, es que la prueba está difícil. Es que esta situación está difícil. Sí, pero lo gastaste todo allá. ¿Dónde está la administración que tuviste que tener? Esa es una prueba que tú te buscaste. No le digas a Dios, Dios, esta prueba. Te metes a estar en lugares donde no debes estar. Y luego cuando estás en ese lugar, pasan situaciones que tú sabes que podían acontecer. Y luego dices, esa es la prueba del Señor. No, eso fuiste tú que buscaste lo que no se te había perdido y lo conseguiste. Entonces hay pruebas que sí son parte del Señor, pero hay pruebas que tú y yo podemos también buscar. Así que tengamos cuidado con eso. No le digas a Dios, ¿verdad? No, esa es culpa de Dios, todo es Dios, esta es la prueba de Dios. Sí, hay algunas cosas que no son culpa de Dios, sino son su propia culpa. Así que Él nos prepara para el sacrificio vivo y lo hace por medio de las pruebas, dificultades que atravesamos con Él de nuestro lado para poder ser cada día más como Cristo. Ahora, tenga ánimo mi hermano, mi hermana querida que está aquí, tenga ánimo, porque Dios, quien ha hecho esa prueba en mi vida y ha puesto esa prueba en mi vida, Él es todopoderoso, Él es bueno, Él tiene el control de todas las cosas. Si Él nos ha puesto allí, es porque Él sabe que yo puedo brincar ese obstáculo. Él no me va a poner una prueba para que yo me caiga. Ese obstáculo está puesto allí para simplemente hacerme más fuerte, edificarme. Hermanos, y quizás usted podrá estar diciendo, hermano, ¿y si tengo que enfrentar a la muerte? En estos días, el día de ayer, anteayer, murió uno de los hombres, bíblicos tremendos, escritor, predicador, buen predicador. Nuestro hermano Tim Keller o Timothy Keller. Este hermano murió de cáncer y cuando él estaba, lo llevaron al médico para hacerle para ver si podían hacer algo, dijeron que ya no podían hacer nada, lo mandaron a la casa y él estando en su casa pasó un día de vida, ¿no? Y estando allí lo que hacía era pedía oración, le decía a sus hijos y a los hermanos que estaban orando, oren por mí. Y al final, él termina diciendo una oración. Él oraba constantemente, Señor, llévame a casa, ya quiero estar contigo en casa, quiero estar contigo. Él estaba seguro de su salvación. Ya quiero dejar este mundo para estar en tu presencia. Y dice el escrito que puso el hijo, dice que eso pasó, él oró eso, su esposa le dio un beso en la frente y ya, ahí murió. Bueno, aunque eso sea la prueba que tú tengas que pasar, confía porque Dios tiene el control. Mira cómo lo dice Job, capítulo 13, versículo 15. Él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job estaba sufriendo terriblemente. Y él dice, aunque tú me mates, Dios, en ti voy a esperar. Eso es lo que tú y yo debemos hacer.
dejarle el control a Dios, y aunque tengamos que enfrentar la muerte, confíe todavía, porque Dios tiene todas las cosas determinadas y Él sabe por qué las hace. El dolor es algo que vamos a enfrentar, bien, pero no será para muerte, será ciertamente para llevarnos a otro nivel de nuestra fe, llevarnos a la semejanza de Jesucristo. Mira que el primer punto, Dios tiene que salarnos con fuego, tiene que pasarnos por el fuego, perdón, para hacernos sacrificios vivos. Pero en el segundo punto, que es más corto, el sacrificio vivo que Él está preparando debe ser santo. Y la santificación en este proceso es algo que te toca a ti y a mí. Dios hace su papel, pero tú y yo hacemos el siguiente. Dios nos ha salvado y nos ha salado con fuego y con sal, pero ahora tú y yo debemos mantener esa santidad. Dios está obrando en nosotros, aplicando la sal necesaria para moldear nuestro carácter, nuestro ser. Nos prepara para que seamos agradables a Dios, que es nuestro culto racional, y esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Ahora, Él nos sazona, pero tú y yo debemos mantener la sal. Mira lo que dice el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Si Dios te ha dado sal y te ha puesto la sal, te ha preservado, tú y yo debemos mantener esa sal. La sal es buena. O sea, la sal cumple su función. ¿Cuál es su función? Función sazonar, preservar. Pero si perdiere la facultad de salar, ¿de qué sirve la sal? Y usted dirá, ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que la sal pierda su salinidad? Eso es imposible. Bueno, a lo que se refiere el pasaje es que en la antigüedad, no es como hoy que tenemos, ¿verdad?, químicos que podemos separar la sal de las impurezas que trae de donde se extrae, del mar, etcétera, etcétera, sino que en la antigüedad habían bancos en la playa, en la playa, habían bancos de sal que se acumulaban. Y algunas veces esos bancos de sal venían contaminados con yeso. Y ese yeso, pues tú no sabías distinguir cuál era sal y cuál era yeso. Tú agarrabas la sal. Ahora, cuando esa sal tú agarrabas y agarrabas más yeso que sal, eso era insípido. Eso no servía. Y era imposible en aquel entonces poder sacar el yeso de la sal. Así que esa sal era inútil. Se tomaba sal y si tú no, ¿verdad?, como no sabías, la ponías para preservar la carne al día se podría. ¿Y por qué se podría? Bueno, porque no era sal. La sal había perdido su salinidad y por ende quedaba inútil. Lo que hacía que más bien cuando se conseguía ese tipo de sal, ellos lo que hacían era tirarla en el camino para que la gente la pisara. Ya no servía para sazonar, y si no sirve para sazonar, menos para conservar. Si tú y yo perdemos nuestra salinidad, pues no servimos para nada. En otras palabras, tú y yo debemos mantener la sal porque eso es lo que va a salar este mundo. Y si tú estás envuelto en problemas constantemente, si tú no guardas tu camino en santidad, imagínate vivir una vida de pecado constantemente y cuando tú trates de hablarle a tu vecino de Cristo, ese vecino va a decir, ¿sabes qué? Tú no me hables de bondad, de amor, que si tú no amas ni a tus hijos ni a tu esposo. Tú me vas a hablar a mí de bueno, de Dios, cuando tú eres el diablo en persona. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Yo he escuchado muchas veces personas decir, para ser cristiano como aquel no soy cristiano nada. Bueno, esos son cristianos que han perdido su salinidad, que ya no son santos, que perdieron su rol frente a otra persona y cuando van a predicarle, entonces lo que consiguen es a una persona que ha perdido su moral. Tú no tienes moral para decirme esto o el otro. Así que ya no sirve para sazonar, no sirve para conservar. El Señor les está diciendo que así como la sal tiene un propósito, el creyente tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de usted y yo? Bueno, nuestra finalidad es vivir en santidad y esa santidad traerá gloria a Dios. No importa si eres perseguido,
usted debe mantener su sanidad. No importa si usted está siendo vituperado, si alguien le está diciendo cosas, ¿sabe qué? Usted manténgase firme. Usted manténgase donde tiene que mantenerse firme porque usted es sal. No importa si usted es acorralado hasta la muerte, manténgase firme porque usted es sal. ¿Saben qué dijo Spurgeon? Spurgeon dijo una vez: recuerden, hermanos, que ustedes no son el caramelo de este mundo, sino sal. Y las personas no se los chuparán, no los tragarán, no los pasarán, sino más bien los escupirán. Así que, si tú eres sal, este mundo te va a escupir, pero sigue siendo sal. No pierdas tu salinidad. Mantente santo y apartado, alejados de las impurezas que te incapacitan para hacer un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora recordemos que todo esto está en un contexto. El contexto es el egoísmo de los discípulos. La disputa que ellos tenían entre ellos. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero. El Señor les dice: hey, sean sal. Ustedes van a pasar por prueba, pero sean sal de este mundo y tengan paz. El pasaje termina diciéndoles: serán sanados, tened sal entre vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En otras palabras, dejen de pelear. Dejen de estar discutiendo entre ustedes mismos. Deben ser sal para otros. Cuando ustedes discuten entre ustedes, pierden su salinidad. Mientras que ustedes están peleando por lugares, hay otros que se están perdiendo. Dejen de pelear entre ustedes. Cuando hay un conflicto entre hermanos, no se beneficia a nadie. Cuando hay un conflicto entre hermanos y otros que están afuera ven, bueno, esos otros van a ver, eso no es sazón, cómo la sal se va desvaneciendo. Dios te prepara para hacer un sacrificio vivo a través de las pruebas, pero tú y yo debemos mantener esa sal. Tenemos la responsabilidad de no hacernos insípidos para este mundo. Y quiero terminar con un pasaje más. Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 11. Hermanos, dice Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Está ansioso por lo que está pasando? Échela sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero debes tener pendiente, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí quiero estacionarme solamente para decirles, hermanos, una vez más, aunque te humilles en la mano de Dios y aunque estés velando y sobrio, estando en el Señor, sepa, usted va a ser por un poco de tiempo llevado por las pruebas. Es necesaria. Él mismo, después de que pases por la prueba que tenga que pasar, dice el pasaje, Él mismo, es decir, Dios mismo, os perfeccionará, nos mantendrá firme, nos fortalecerá, nos establecerá, porque a Él será la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Al final de cuentas, mis hermanos, estos dos pasajes nos dicen dos verdades. Número uno, Dios nos ha de pasar por el fuego de la prueba para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y número dos, cuando yo esté pasando por la prueba y reconociendo que es Dios, recuerde que muchos alrededor de usted vendrán y le dirán, ay, pero mira este, ay, pero mira aquel, y le señalarán y le acusarán. Mantenga su salinidad, manténgase firme, aunque esto traiga como consecuencia el hecho de que se burlen, se rían, sufra lo que tenga que sufrir, pero mantenga su sal. Eso es valentía. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis?
los valientes arrebatan el reino de los cielos. No es valiente el hecho de poderme enfrentar a otro y perder mi salinidad. Eso no es valentía. Valentía es poder dar la cara y decir lo que somos y hacemos lo que hacemos por lo que somos y no por lo que otros quieran decir de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu amor y misericordia. Te doy gracias, mi Señor, porque entendemos, Señor, que en tu palabra hay cosas difíciles de entender. Sin embargo, en ella, Señor, nosotros nos refugiamos y buscamos en tu palabra y hallamos la respuesta, Señor, a eso que quizás no llegamos a entender. Padre, gracias porque tú eres el diseñador de las pruebas en las cuales nosotros atravesamos. Gracias porque atravesamos por ellas porque tú quieres hacer de nosotros mejores hijos tuyos. Padre, ayúdanos a soportar el peso del martillo, de la mandarria en tu mano y el cincel puesto en nuestros costados, Señor, cada vez que quieras quitar algo de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Y que eso que nos quite, Señor, sea el orgullo, la envidia, Señor. El que no pensemos en nosotros mismos, sino pensar en otros, Señor. Que cuando lo estés quitando, Señor, nosotros podamos estar firmes, Señor, en ti. Que otros puedan ver en nosotros realmente a Cristo. Y a un Cristo glorioso y crucificado, Señor. Que aunque estemos pasando y atravesando por diversas pruebas, entendamos que tú eres que vas con nosotros y que al final de cuentas, Señor, un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Y cuando estemos ya delante de tu presencia, pues veremos claramente eso que tú estabas haciendo en nosotros. Ayúdanos, Padre bueno, a poder no solamente verlo, sino vivirlo y poder aceptar, Dios, tu voluntad que es buena, agradable y que es perfecta, Señor. Permite que cada uno de los miembros de la Iglesia Vida Nueva puedan ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. Pasa el cincel por nosotros, Señor. Pasa la lija por nosotros y quita todo aquello, Señor, que no se conforme a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos. Prepáranos como ese sacrificio vivo. Pon sal en nosotros, Señor. Pásanos por el fuego. Pero al mismo tiempo, Señor, danos la fe que necesitamos tener, Dios, para poder decir como lo dijo Job: aunque tú me quites la vida, en ti esperaré. Ayúdanos, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce todavía, que no conoce que tú eres el único que puede rescatar su alma, te ruego, Señor, que vengas. Y no solamente pongas sal y fuego, sino más bien den un corazón de carne que lata para contigo, Señor. Y que sus espíritus, Señor, puedan ser vivificados para que entonces puedan venir a tu presencia, como tú demandas, como un olor fragante, Señor, como una ofrenda aceptable ante tu presencia, para que entonces también ellos puedan gozar de verdadera vida, de verdadera libertad en Cristo Jesús. Gracias por todas las cosas que tú haces, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén.